Con las manos temblorosas, Marisol devolvió la caja de leche. Lo siento, mi hijo tendrá que aguantar sin cenar hoy. Ulises, con su traje de $5,000, observaba desde atrás. Pero nadie esperaba que este millonario arrogante escondiera un pasado que cambiaría todo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Era de noche cuando Marisol Gutiérrez atravesó las puertas automáticas del supermercado Economax. Las luces fluorescentes destacaban las ojeras profundas bajo sus ojos, resultado de 3 turnos seguidos limpiando casas en el exclusivo barrio de Las Cumbres. Su hijo Mateo, de apenas 7 años, se aferraba a su mano gastada mientras ella contaba y recontaba las monedas en su bolsillo. 22 pesos con 50 centavos. Era todo lo que tenía para terminar la semana. «Mami, ¿puedo llevar cereal?», preguntó Mateo señalando una caja colorida con dibujos de superhéroes. Marisol tragó saliva. «Hoy no, mi amor. Vamos a llevar solo lo necesario». Su voz intentaba sonar firme, pero el temblor la delataba. Desde que Eduardo los había abandonado hace 8 meses, cada visita al supermercado era un ejercicio de matemática imposible. A 3 pasillos de distancia, Ulises Montero, CEO de Inversiones Globales, empujaba distraídamente un carrito mientras hablaba por su teléfono de última generación. Su reloj Patek Philippe brillaba bajo las luces mientras gesticulaba. «Carlos, necesito esos documentos para mañana. No me importa si tienes que quedarte toda la noche». Cortó la llamada y suspiró irritado. A sus 42 años, había construido un imperio valorado en $350 millones, pero últimamente sentía un vacío inexplicable. Marisol colocó cuidadosamente cada producto en la cinta de la caja. Arroz, frijoles, 2 tomates y, tras dudar un momento, una caja de leche. «Mateo necesita calcio», se dijo a sí misma, ignorando que ese litro de leche significaba saltarse una comida mañana. Detrás de ella, 3 personas esperaban. La última era Ulises, que miraba impaciente su reloj mientras contestaba correos electrónicos. No tenía tiempo para esto. Su chofer lo esperaba afuera, y tenía una cena con inversionistas en media hora. «Son 38 pesos con 75 centavos», dijo la cajera mecánicamente. El corazón de Marisol se detuvo. Había calculado mal. Buscó frenéticamente en los bolsillos de su chaqueta desgastada, pero sabía que era inútil. Lo siento», murmuró mientras el color abandonaba su rostro. «Tendré que devolver algo». La cajera suspiró impaciente. La fila detrás comenzaba a inquietarse. «¿Qué va a hacer?». Con manos temblorosas, Marisol tomó la caja de leche. «Esto, por favor». «Pero mami», Mateo protestó, sus ojos grandes llenos de decepción. «¿Y mi chocolate caliente antes de dormir?». Marisol se agachó para quedar a la altura de su hijo. Las palabras se le atoraban en la garganta. «Lo siento, mi amor. Lo siento mucho. Hoy tendrás que aguantar sin leche». Ulises, que hasta ese momento había estado absorto en su teléfono, levantó la mirada justo para presenciar la escena completa. Algo en la dignidad de aquella mujer, en cómo intentaba consolar a su hijo mientras la vergüenza le quemaba las mejillas, lo golpeó en un lugar olvidado de su memoria. «Siguiente», llamó la cajera una vez que Marisol terminó de pagar. Pero Ulises no se movió. Sus ojos seguían fijos en Marisol, que ahora recogía su única bolsa con una mano mientras con la otra sostenía a Mateo. «Disculpe, señor, ¿va a pasar sus productos?», insistió la cajera. Como despertando de un trance, Ulises dio un paso adelante, pero entonces hizo algo que sorprendió hasta a sí mismo. «Espere», dijo con voz firme. «Esa señora... Quiero pagar por su leche». La cajera parpadeó confundida. «Ya se fue, señor. Entonces iré por ella», respondió, abandonando su carrito lleno de productos gourmet que ni siquiera necesitaba. Con pasos rápidos, Ulises alcanzó a Marisol en la salida del supermercado. «Señora, espere». Marisol se detuvo, instintivamente abrazando a Mateo contra su cuerpo. En su experiencia, cuando un hombre bien vestido la llamaba en la calle, rara vez era por algo bueno. «¿Sí?», preguntó con cautela. Ulises se sorprendió a sí mismo sin saber exactamente qué decir. Por primera vez en años, el hombre que cerraba negocios multimillonarios sin pestañear estaba nervioso frente a una mujer que apenas podía comprar leche.
Vi lo que pasó adentro, comenzó, notando cómo los ojos de Marisol se llenaban de vergüenza. Quisiera ayudarla. No necesitamos caridad, respondió ella inmediatamente, irguiéndose con una dignidad que contrastaba con su ropa gastada. Algo en esa respuesta impactó a Ulises. No era la reacción que esperaba. En su mundo, todos siempre querían algo de él. Dinero, conexiones, favores. Pero esta mujer parecía valorar más su dignidad que cualquier ayuda material. No es caridad, improvisó. Es que necesito a alguien que me ayude con un proyecto, un trabajo. Los ojos de Marisol se entrecerraron con desconfianza. ¿Qué tipo de trabajo puede ofrecerme alguien como usted a alguien como yo? La pregunta directa lo desarmó nuevamente. Era evidente que esta mujer tenía una inteligencia que iba más allá de su situación actual. Soy Ulises Montero, dirijo inversiones globales, se presentó, extendiendo una tarjeta de presentación con logo plateado. Necesito a alguien que reorganice unos documentos importantes. Es un trabajo temporal, pero bien pagado. Marisol tomó la tarjeta con cautela, como si pudiera quemarle los dedos. Sabía quién era Ulises Montero. Su rostro aparecía en revistas de negocios y vallas publicitarias. ¿Por qué alguien así se fijaría en ella? ¿Y por qué yo?, preguntó directamente. Ulises no tenía una respuesta preparada. La verdad era que ni él mismo entendía por qué estaba haciendo esto. Pero entonces, mirando a los ojos de esta mujer, vio algo que le resultaba extrañamente familiar. Intuición, respondió finalmente. Puedo ver que usted es diferente. Mami, tengo hambre, interrumpió Mateo, ajeno a la tensión del momento. Marisol acarició el cabello de su hijo, dividida entre la desconfianza y la desesperada necesidad de un ingreso estable. Su turno en la casa de los Fernández había terminado ayer, cuando la señora la acusó injustamente de haber roto un jarrón carísimo. ¿Cuándo necesitaría que empezara?, preguntó finalmente. Ahora mismo, respondió Ulises, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Si puede, claro. ¿Ahora? Marisol miró a su hijo, luego al hombre frente a ella. Tengo que llevar a Mateo a casa. Mi vecina lo cuida mientras trabajo, pero a esta hora ya está dormida y... Mi chofer puede llevarnos, ofreció Ulises, señalando una elegante camioneta negra estacionada cerca. Iremos a su casa, dejará a su hijo y luego pasaremos por mi oficina. Le prometo que estarán seguros. Marisol dudó. Todo en ella gritaba que esto era una locura, que no debía confiar en un extraño, por muy famoso que fuera. Pero entonces pensó en la nevera vacía, en las facturas acumuladas y en la mirada de Mateo cuando tuvo que devolver la leche. Está bien, aceptó finalmente. Pero necesito estar en casa antes de medianoche. Mañana Mateo tiene escuela. Mientras subían a la lujosa camioneta, Mateo, con los ojos abiertos como platos ante los asientos de cuero y la pantalla táctil, Marisol no podía evitar preguntarse si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si, por alguna extraña razón, el destino le estaba dando una oportunidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro casual cambiaría sus vidas de maneras que ninguno podría imaginar. La camioneta se detuvo frente a un edificio de apartamentos deteriorado en el barrio de Los Olivos. Ulises observó en silencio las paredes descascaradas, los cables eléctricos colgando peligrosamente y los grafitis que decoraban la entrada. Un nudo se formó en su garganta al recordar que, hace muchos años, él mismo había vivido en un lugar similar. «Esperen aquí, por favor», pidió Marisol antes de bajar con Mateo. Ulises asintió, pero algo lo impulsó a seguirla. «Los acompañaré», dijo, ignorando la mirada sorprendida de su chofer, Roberto. Subieron 5 pisos por una escalera maloliente, ya que el ascensor llevaba 3 meses descompuesto. Marisol cargaba a un ya cansado Mateo mientras Ulises la seguía en silencio. Sus zapatos italianos de $800 pisando charcos de procedencia dudosa. Al llegar al apartamento 5C, Marisol tocó suavemente la puerta contigua. Una señora mayor de rostro amable abrió, sorprendiéndose visiblemente al ver a un hombre en traje junto a su vecina. «Doña Esperanza, perdón por la hora. ¿Podría cuidar a Mateo? Me ha salido un trabajo urgente», explicó Marisol. La anciana miró con desconfianza a Ulises, quien intentó suavizar su expresión naturalmente severa. «¿Estás segura, mijita?», preguntó en voz baja. «Sí, doña Espe. Es un trabajo en una oficina importante. Volveré antes de medianoche».
aseguró Marisol mientras despertaba suavemente a Mateo, quien se había quedado dormido en sus brazos. Tras despedirse de su hijo con un beso en la frente y prometerle que mañana desayunarían algo especial, Marisol y Ulises volvieron a la camioneta. El silencio entre ellos era palpable mientras atravesaban la ciudad, desde los barrios marginales hasta el resplandeciente distrito financiero. «Su hijo parece un niño muy bueno», comentó Ulises, intentando romper la tensión. «Lo es», respondió Marisol con una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Es lo único bueno que me dejó mi exmarido». Ulises asintió, sin saber qué más decir. En su mundo de fusiones y adquisiciones, rara vez tenía conversaciones personales. La camioneta se detuvo frente a un imponente edificio de 40 pisos. Inversiones Globales brillaba en letras plateadas en la cima. A esa hora, casi todos los empleados se habían marchado, quedando solo guardias de seguridad y personal de limpieza. «¿Es aquí donde trabaja?», preguntó Marisol, intimidada por la magnificencia del lugar. «Soy el dueño», respondió Ulises simplemente, guiándola hacia un ascensor privado que los llevó directamente al piso 40. Las puertas se abrieron a un vestíbulo de mármol italiano y paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Marisol contuvo el aliento. Nunca había estado tan alto. «Por aquí», indicó Ulises, conduciéndola hacia una oficina que era más grande que todo su apartamento. Una vez dentro, Ulises pareció dudar por primera vez. La verdad era que no tenía ningún proyecto urgente, ningún documento que reorganizar. Todo había sido una excusa improvisada para ayudar a esta mujer sin herir su orgullo. «Siéntese, por favor», ofreció, señalando un sillón de cuero. «¿Le gustaría algo de beber? ¿Agua, café, té?» «Agua estaría bien, gracias», respondió Marisol, sentándose en el borde del sillón, como temiendo arruinarlo con su ropa gastada. Mientras Ulises servía 2 vasos de agua de una elegante jarra de cristal, Marisol observaba la oficina. Diplomas enmarcados, reconocimientos, fotografías con políticos y celebridades. Este hombre era importante, poderoso. ¿Por qué la había traído aquí? «Señor Montero», comenzó Marisol cuando él le entregó el agua. «Agradezco su oferta, pero ambos sabemos que no necesita a alguien como yo para organizar documentos. Tiene secretarias y asistentes para eso». Ulises la miró sorprendido. Esta mujer era directa y perspicaz, cualidades que valoraba enormemente en su entorno profesional, pero que rara vez encontraba fuera de él. Se sentó frente a ella, dejando su propio vaso sin tocar. «Tiene razón», admitió finalmente. «No necesito ayuda con documentos. La verdad es que no sé exactamente por qué la traje aquí. Solo sé que cuando la vi devolver esa caja de leche, algo en mí reaccionó». Marisol lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. «¿Lástima?» «No», respondió Ulises inmediatamente. «Reconocimiento». Esa palabra quedó flotando entre ellos. Marisol bebió un sorbo de agua, dándose tiempo para procesar lo que estaba escuchando. «¿Reconocimiento de qué?», preguntó finalmente. Ulises se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde allí podía ver toda la ciudad, las luces de los ricos y las sombras de los pobres, 2 mundos que coexistían sin tocarse, excepto que él había vivido en ambos. «Hace 25 años yo estaba en su lugar», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Mi madre y yo vivíamos en un apartamento no muy diferente al suyo. Ella trabajaba limpiando casas, igual que usted». Marisol lo miró con incredulidad. Este hombre con traje de diseñador y oficina en el piso 40 no podía haber conocido la pobreza. «Es difícil de creer», dijo ella. Ulises se volvió hacia ella con una sonrisa triste. «Lo sé. Me he esforzado mucho para que así sea. He pasado años borrando cada rastro de mi pasado, construyendo esta imagen de éxito infalible. Pero cuando la vi hoy, devolviendo esa caja de leche, fue como verme a mí mismo a través del espejo del tiempo». El silencio que siguió a la confesión de Ulises parecía amplificar el suave zumbido del aire acondicionado. Marisol lo estudiaba con ojos escépticos, buscando en sus facciones aristocráticas algún rasgo que delatara su origen humilde. «Si realmente viene de la pobreza», dijo finalmente, «debe saber que no necesito su compasión. Necesito trabajo, trabajo real». Ulises la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. En su mundo, rodeado de aduladores y oportunistas, la honestidad cruda era un bien escaso.
Tiene toda la razón, respondió, volviendo a sentarse frente a ella. Y le ofrezco un trabajo real. Mi asistente ejecutiva renunció ayer, sin previo aviso. Necesito a alguien que la reemplace. Los ojos de Marisol se abrieron con incredulidad. ¿Yo? ¿Su asistente ejecutiva? Pero si ni siquiera tengo título universitario. ¿Tiene experiencia administrativa?, preguntó Ulises. Bueno, fui secretaria en una constructora durante 3 años, antes de que quebrara, respondió Marisol, recordando aquel trabajo que había perdido cuando la empresa cerró repentinamente, dejándola con un bebé de 2 años y sin indemnización. ¿Sabe usar computadoras? ¿Excel? ¿PowerPoint? Sí, lo básico. Tomé cursos en el centro comunitario, respondió ella, aún desconcertada por el giro que estaba tomando la conversación. Ulises asintió. ¿Habla inglés? Marisol se irguió ligeramente. Fluido. Mi madre era profesora de idiomas. Una chispa de interés genuino iluminó los ojos de Ulises. ¿En serio? La mía también era maestra, pero de primaria. Por primera vez desde que se habían conocido, algo parecido a una conexión surgió entre ellos. No era solo la extraña coincidencia, sino el tono en que ambos hablaban de sus madres, con un respeto reverencial. El puesto paga 8.500 pesos mensuales, más beneficios, continuó Ulises volviendo al tema. Seguro médico incluido, que cubriría también a su hijo. Marisol sintió que el corazón le daba un vuelco. Era más del triple de lo que ganaba limpiando casas. Con ese salario podría sacar a Mateo del colegio público donde sufría bullying. Podría pagar las medicinas para su asma sin tener que elegir entre eso y la comida. ¿Por qué?, preguntó en un susurro. ¿Por qué yo y no alguien con experiencia en corporativos como este? Ulises se levantó y caminó hacia un pequeño bar en la esquina de la oficina. En lugar de servirse un whisky como solía hacer a estas horas, sacó una botella de agua. «Porque estoy cansado», dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Cansado de estar rodeado de gente que solo ve números y no personas. Necesito a alguien que me recuerde por qué empecé todo esto. Alguien que no tenga miedo de decirme la verdad. Se volvió hacia ella. Vi cómo protegió la dignidad de su hijo en esa tienda. Cómo mantuvo la cabeza alta a pesar de la humillación. Ese tipo de carácter no se aprende en las universidades. Marisol lo miró fijamente, dividida entre la desconfianza y la esperanza. A sus 34 años, había aprendido que las oportunidades milagrosas solían tener un precio oculto. ¿Y qué pasará cuando su junta directiva pregunte por qué contrató a una mujer sin credenciales que conoció en un supermercado? Una sonrisa irónica curvó los labios de Ulises. Yo soy la junta directiva. Este es mi imperio. Lo construí desde cero. Algo en su tono la hizo creerle. No era jactancia, era simplemente un hecho. Necesito pensarlo, dijo Marisol, levantándose del sillón. Esto es demasiado repentino. Por supuesto, asintió Ulises. Pero necesito una respuesta pronto. El negocio no se detiene. La llevó hacia la puerta, pero antes de abrirla, Marisol se detuvo. Hay algo que no entiendo. Si usted pasó por lo mismo que yo, ¿cómo llegó hasta aquí? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Ulises la miró a los ojos, evaluando si estaba lista para escuchar una historia que no había compartido con nadie en años. Mi madre murió cuando tenía 17 años, comenzó, su voz bajando una octava. Tuberculosis. No teníamos seguro médico. Marisol contuvo el aliento. No esperaba una respuesta tan personal. El día de su funeral, juré que construiría algo tan grande que nadie a mi alrededor volvería a sufrir por falta de dinero. Continuó. Conseguí 3 trabajos. Dormía 4 horas diarias. Ahorré cada centavo hasta que pude pagar mis primeros cursos de bolsa y finanzas. Hizo una pausa, recordando aquellos días de hambre y determinación. A los 22 años, invertí todos mis ahorros en acciones de una empresa tecnológica que todos consideraban moribunda. Fue una locura, una apuesta desesperada. Pero mi instinto me decía que su nuevo director ejecutivo tenía un plan brillante que nadie más veía. ¿Y acertó?, preguntó Marisol, ya cautivada por la historia. Una sonrisa genuina transformó el rostro usualmente serio de Ulises. Multipliqué mi inversión por 40 en 6 meses. Ese fue mi capital semilla. El resto es trabajo duro, obstinación y, debo admitirlo, algo de suerte. ¿Suerte? Estar en el lugar correcto en el momento adecuado.
aclaró, como hoy en ese supermercado. El comentario quedó flotando entre ellos, cargado de implicaciones. ¿Era casualidad su encuentro o algo más? Mi chofer la llevará a casa, dijo Ulises, rompiendo el momento. Piense en mi oferta. La espero mañana a las 8:00 am si acepta. Mientras bajaban en el ascensor privado, Marisol notó que sus manos ya no temblaban. Algo había cambiado en ella durante esta extraña noche. Quizás era esperanza, o tal vez simplemente la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía realmente. El apartamento estaba en silencio cuando Marisol regresó, poco antes de las 11 de la noche. Después de recoger a un dormido Mateo y agradecerle a doña Esperanza, cerró la puerta de su pequeño hogar y se dejó caer en el sofá desgastado. Su mente bullía con pensamientos contradictorios. ¿Podía confiar en Ulises Montero? ¿Era posible que este hombre, cuyo nombre aparecía en las listas de los más ricos del país, hubiera surgido realmente de la pobreza? Y lo más importante, ¿debía aceptar su oferta? Se levantó y caminó hacia la habitación que compartía con Mateo. El niño dormía plácidamente, ajeno a las preocupaciones adultas que mantenían a su madre despierta. Lo arropó con ternura, apartando un mechón de cabello castaño de su frente. «¿Qué debo hacer, mi amor?», susurró. Como respuesta, Mateo se giró en sueños, murmurando algo ininteligible. Marisol sonrió. Desde que nació, su hijo había sido su brújula moral, la razón para levantarse cada mañana a pesar del cansancio y la desesperación. Volvió a la sala y sacó la elegante tarjeta que Ulises le había dado. La luz de la luna que se filtraba por la ventana hacía brillar el logo plateado. Con dedos temblorosos, tomó su viejo teléfono y marcó el número. Sonó 3 veces, antes de que una voz grave respondiera. «Montero. Señor Montero, soy Marisol Gutiérrez», dijo ella, sorprendida de que él mismo contestara a esa hora. «He pensado en su oferta y la acepto». Un breve silencio luego. «Excelente decisión, señora Gutiérrez. La espero mañana a las 8:00 am. Estaré allí», respondió ella. «Pero tengo una condición». ¿Condición? La sorpresa era evidente en la voz de Ulises. «Necesito poder llevar a Mateo a la escuela todas las mañanas. Es a las 7:30 y queda a 20 minutos de su oficina». Esperaba resistencia, negociación o incluso que retirara la oferta. En su experiencia, los empleadores rara vez entendían las necesidades de una madre soltera. «Entiendo», respondió Ulises tras una pausa. «Roberto pasará por ustedes a las 7:00 am. Los llevará a la escuela y luego a la oficina». ¿Su chofer? Marisol no podía creerlo. «No es necesario. Puedo tomar el autobús después de dejar a Mateo». «Señora Gutiérrez», la interrumpió Ulises con un tono que no admitía réplica. «Mi asistente ejecutiva no llega tarde ni agotada a la oficina. El chofer es parte del paquete, no un favor personal». Marisol tragó saliva. «Gracias, señor Montero». «Ulises», corrigió él. «Si vamos a trabajar juntos, llámeme Ulises». «Entonces usted puede llamarme Marisol», respondió ella antes de colgar, con una sensación de vértigo en el estómago. Se quedó mirando el teléfono en su mano durante varios minutos. Acaba de cambiar completamente el rumbo de su vida con una simple llamada. A las 6:57 am, Marisol ya esperaba en la entrada del edificio, con Mateo a su lado. Ambos vestían con lo mejor que tenían, que no era mucho. Ella se había puesto su único vestido formal, negro y sencillo, guardado para ocasiones especiales que rara vez llegaban. Mateo lucía su uniforme escolar cuidadosamente planchado. «¿Este señor es muy rico, mamá?», preguntó el niño, con la inocente curiosidad de sus 7 años. «Sí, es muy rico», respondió ella, ajustándole el cuello de la camisa. «¿Y por qué quiere ayudarnos?». La pregunta la tomó desprevenida. Era exactamente lo mismo que ella se había preguntado toda la noche. «No lo sé, cariño. A veces las personas hacen cosas inesperadas». Exactamente a las 7:00 am, la elegante camioneta negra se detuvo frente a ellos. Roberto, el chofer, salió para abrirles la puerta con una formalidad que hizo sonreír a Mateo. «Buenos días, señora Gutiérrez. Joven Mateo», saludó con profesionalismo. «El señor Montero me ha dado instrucciones específicas sobre su ruta diaria». Marisol asintió, ayudando a Mateo a subir. El interior de la camioneta olía a cuero nuevo y ambientador de vainilla. En el asiento había una caja elegantemente envuelta. «¿Qué es esto?», preguntó Marisol.
Un regalo del señor Montero para el joven Mateo, respondió Roberto poniendo en marcha el vehículo. Con manos temblorosas, Marisol le permitió a su hijo abrir el paquete. Dentro había una tableta de última generación, con una nota escrita a mano. Para Mateo, para tus juegos educativos y libros. La educación es la mejor inversión. U.M. «Mami, mira», exclamó Mateo, con los ojos brillantes de emoción. «Es como la que tiene Joaquín en la escuela». Marisol no supo qué decir. El regalo era excesivamente generoso. Probablemente costaba más que todos sus muebles juntos. ¿Era un gesto genuino o había un motivo oculto? Mientras la camioneta avanzaba por las calles de la ciudad, pasando del barrio marginal a zonas cada vez más elegantes, Marisol miraba por la ventana con una mezcla de esperanza y temor. En pocas horas, entraría a un mundo completamente ajeno al suyo, donde las reglas eran diferentes y los errores podían costar caros. El colegio de Mateo apareció a la vista, un edificio público con pintura descascarada y un patio de cemento. Los niños comenzaban a entrar, muchos de ellos cargando mochilas desgastadas y zapatos heredados de hermanos mayores. «Aquí es», dijo Marisol cuando la camioneta se detuvo. La reacción fue inmediata. Decenas de cabezas infantiles se giraron para mirar el lujoso vehículo. Marisol sintió una punzada de ansiedad. No quería que Mateo se convirtiera en el centro de atención, o peor aún, en objeto de envidia y posible bullying. Pero para su sorpresa, cuando bajaron, vio a su hijo caminar con la tableta en la mano y una nueva confianza en sus pasos. «Adiós, mami», se despidió Mateo con un beso rápido antes de correr hacia la entrada, donde ya un pequeño grupo de compañeros lo esperaba, curiosos por su llegada en semejante transporte. De vuelta en la camioneta, Marisol intentaba controlar los nervios que le atenazaban el estómago. En menos de 15 minutos estaría en inversiones globales, comenzando un trabajo para el que no tenía experiencia formal, en un ambiente que le era completamente ajeno. «¿Primera vez en el distrito financiero?», preguntó Roberto notando su tensión. «Tan obvio es», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «No se preocupe», dijo él con amabilidad. «He trabajado para el señor Montero durante 8 años. Es exigente pero justo. Y nunca lo había visto hacer algo como esto». «¿Cómo qué?», preguntó Marisol. «Contratar a alguien por instinto, sin todo el proceso habitual», explicó Roberto. «Debe haber visto algo especial en usted». Las palabras del chofer, lejos de tranquilizarla, aumentaron su ansiedad. ¿Y si defraudaba a Ulises? ¿Y si resultaba que no era tan capaz como él creía? El imponente edificio de inversiones globales apareció frente a ellos, sus 40 pisos de cristal y acero reflejando el sol de la mañana. A diferencia de la noche anterior, ahora el lugar bullía de actividad. Ejecutivos con maletines, mensajeros apurados, guardias de seguridad en cada entrada. «Hemos llegado, señora Gutiérrez», anunció Roberto, deteniéndose frente a la entrada principal. «El señor Montero la espera en su oficina». Marisol respiró hondo, alisó su vestido y se miró una última vez en el espejo retrovisor. Notó las pequeñas arrugas que comenzaban a formarse en las comisuras de sus ojos, las noches sin dormir marcadas en su rostro. Pero también vio determinación en su mirada. «Gracias, Roberto. Nos vemos más tarde». Al bajar de la camioneta, sintió todas las miradas sobre ella. No encajaba en este entorno de Armani y Prada, con su vestido de tienda departamental y sus zapatos gastados, pero mantuvo la cabeza alta, tal como lo había hecho en el supermercado la noche anterior. Lo que no sabía era que, desde la ventana de su oficina en el piso 40, Ulises Montero la observaba llegar, y por primera vez en años, sentía que había tomado una decisión basada no en la lógica fría de los negocios, sino en algo más profundo y personal. Mientras Marisol cruzaba el resplandeciente vestíbulo hacia los ascensores, no podía imaginar que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría no solo su vida, sino también la del poderoso hombre que, por alguna misteriosa razón, había decidido darle una oportunidad. El ascensor privado se detuvo con un suave tintineo en el piso 40. Marisol respiró hondo antes de que las puertas se abrieran. Un hombre de unos 50 años, con traje impecable y expresión severa, la esperaba en el vestíbulo. «¿Señora Gutiérrez?», preguntó con tono cortante. «Soy Carlos Vega, director financiero. El señor Montero me pidió que la recibiera». Su mirada evaluadora recorrió a Marisol de pies a cabeza,
deteniéndose brevemente en sus zapatos gastados. La desaprobación era evidente en cada línea de su rostro. «Buenos días, señor Vega», respondió Marisol, extendiendo su mano con una firmeza que no sentía. «Agradezco su bienvenida». Carlos ignoró deliberadamente el gesto. «Sígame. Le mostraré su estación de trabajo». Mientras avanzaban por un pasillo de mármol flanqueado por oficinas con paredes de cristal, Marisol sentía las miradas curiosas de los empleados. Murmullos apenas disimulados la seguían como una sombra. ¿Es ella? Sí. La contrató ayer mismo. Dicen que la conoció en un supermercado. Carlos se detuvo frente a un elegante escritorio situado justo fuera de una imponente puerta doble de madera oscura. Esta será su área. Como asistente ejecutiva del señor Montero, usted filtrará todas sus llamadas, manejará su agenda y coordinará sus reuniones, explicó mecánicamente. La contraseña de la computadora es temporal. Cámbiela inmediatamente. Marisol asintió, intentando memorizar cada detalle. El señor Montero estará en una videoconferencia con inversores de Hong Kong durante la próxima hora. Me pidió que le diera este folder con información básica sobre la empresa y sus responsabilidades. Le entregó una carpeta de cuero negro con el logo plateado de Inversiones Globales. Al tomarla, Marisol notó lo pesada que era. Debían ser cientos de páginas. «Se espera que domine todo ese contenido para mañana», añadió Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antes de que pudiera responder, una voz femenina interrumpió desde atrás. «¿Ya estás intimidando a la nueva, Carlos?» Una mujer elegante de unos 40 años, con cabello perfectamente recogido y traje sastre color burdeos, se acercó con paso decidido. «Solo le estoy explicando la seriedad de su posición, Daniela», respondió Carlos, irritado. La mujer puso los ojos en blanco y extendió su mano hacia Marisol. «Daniela Fuentes, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a la Pirañera». Marisol estrechó su mano, agradecida por el gesto amistoso. «Yo me encargo desde aquí, Carlos», dijo Daniela en un tono que no admitía réplica. El hombre se alejó con una última mirada desdeñosa. «No te dejes amedrentar», aconsejó Daniela una vez que estuvieron solas. «Carlos lleva 15 años intentando ser el favorito de Ulises. Está celoso». «¿Celoso? ¿De mí?» Marisol casi rió ante la absurdidad. «Pero si apenas acabo de llegar». Daniela se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Nadie sabe exactamente por qué Ulises te contrató de forma tan repentina, pero los rumores corren rápido. La última asistente, Verónica, renunció después de una fuerte discusión con él. Nunca lo había visto tan enfadado». Marisol tragó saliva. «¿En qué se había metido? ¿Quieres un consejo?», continuó Daniela. «Sé tú misma. Ulises detesta a los aduladores. Debe haber visto algo especial en ti para saltarse todo el protocolo de contratación». Con esas palabras enigmáticas, Daniela se alejó, dejando a Marisol frente al que sería su escritorio durante... ¿cuánto tiempo? Días, semanas, hasta que cometiera algún error imperdonable. Se sentó y encendió la computadora, una máquina ultramoderna que hacía que su viejo portátil en casa pareciera un juguete. Mientras esperaba que el sistema arrancara, abrió la carpeta que Carlos le había entregado. La primera página era un organigrama detallado de Inversiones Globales. El nombre de Ulises Montero coronaba la estructura, con decenas de cargos ramificándose hacia abajo. La empresa era mucho más grande de lo que había imaginado. 1.200 empleados directos, oficinas en 5 países, activos por valor de $800 millones. Pasó a la siguiente sección: Historia de Inversiones Globales. Sus ojos se detuvieron en la primera línea. Fundada en 2005 por Ulises Montero con un capital inicial de 175.000. Disculpe, señora Gutiérrez. Marisol levantó la vista. Un joven con uniforme de mensajería le sonreía tímidamente. El señor Montero pidió que le entregara esto en cuanto llegara. Le tendió una caja plana de una tienda departamental exclusiva. Confundida, Marisol abrió el paquete. Dentro había un traje sastre azul marino de su talla exacta, con una blusa blanca de seda y zapatos a juego. Una pequeña nota acompañaba el conjunto. «Para que se sienta cómoda. UM». El mensaje implícito era claro. Su vestido actual no era apropiado para el entorno. Debería haberse sentido ofendida, pero extrañamente, interpretó el gesto como consideración, no como crítica. «Gracias», dijo al mensajero. «¿Dónde puedo...?» «El baño ejecutivo está por ese pasillo»,
Tercera puerta a la derecha, respondió el joven, como si hubiera anticipado la pregunta. La señorita Daniela mencionó que podría necesitarlo. 10 minutos después, Marisol regresó a su escritorio, transformada. El traje se ajustaba perfectamente a su figura, como si hubiera sido confeccionado específicamente para ella. Los zapatos, aunque nuevos, eran sorprendentemente cómodos. Mientras guardaba su viejo vestido en la caja, notó que la puerta del despacho de Ulises estaba entreabierta. Sin pensarlo demasiado, se acercó y tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz profunda desde el interior. Ulises estaba de pie junto al ventanal, con el teléfono en la mano. Al verla, una expresión de aprobación cruzó brevemente su rostro. «Te llamaré después», dijo a su interlocutor antes de colgar. «Marisol, bienvenida. Veo que recibió mi pequeño presente». «Gracias», respondió ella, aún incómoda con la generosidad. «No era necesario». «Lo era», contradijo él con naturalidad. «En este mundo, la apariencia importa. No porque yo lo crea, sino porque los demás lo creen». Se acercó a su escritorio y tomó un dispositivo pequeño. Su teléfono corporativo. «Todos los contactos importantes ya están programados». Marisol lo recibió con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Jamás había tenido un smartphone tan avanzado. «¿Cómo va la inducción?», preguntó Ulises, sentándose en el borde de su escritorio con una informalidad que contrastaba con la rigidez del ambiente. «Estoy aprendiendo rápido», respondió ella, «aunque el señor Vega parece tener dudas sobre mi capacidad». Una sonrisa irónica curvó los labios de Ulises. «Carlos tiene dudas sobre todos, excepto sobre sí mismo. No se preocupe por él». Hizo una pausa, evaluándola con la mirada. Había algo en sus ojos, una intensidad que iba más allá del escrutinio habitual de un jefe. «¿Por qué me mira así?», preguntó ella, con la franqueza que la caracterizaba. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. «Lo siento», dijo, apartando la mirada. «Es que me recuerda a alguien». «¿A quién?». Ulises dudó, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. «A mi madre», respondió finalmente. «Tiene su misma dignidad». El comentario quedó flotando entre ellos, cargado de significado. Por un instante, Marisol vio vulnerabilidad en los ojos de aquel hombre poderoso, como una grieta en una fortaleza aparentemente impenetrable. «Tengo una reunión en 10 minutos», dijo Ulises, volviendo abruptamente a su tono profesional. «Necesito que tome nota. Traiga la tablet que está en el cajón superior de su escritorio». Y así, en un parpadeo, el momento de conexión se desvaneció, reemplazado por la dinámica jefe-empleada. Las siguientes 4 horas fueron una vorágine de información, nombres, cifras y protocolos que Marisol luchaba por asimilar. La reunión con los inversionistas se había extendido más de lo previsto, y ella había garabateado páginas enteras de notas, rogando internamente estar capturando lo importante. Cuando finalmente el último ejecutivo salió de la sala de juntas, Marisol sentía como si hubiera corrido un maratón mental. «Lo hizo bien», comentó Ulises mientras regresaban a su oficina. Especialmente cuando corrigió a Torres sobre las cifras del trimestre anterior. Marisol se detuvo en seco. ¿Cómo supo que estaba equivocado? Solo llevaba unas horas con los informes. «Memoria fotográfica», respondió ella con sencillez. «Siempre he podido recordar números y fechas con facilidad. Mi madre decía que era un don y una maldición». Un destello de curiosidad iluminó los ojos de Ulises. «Una habilidad útil en este negocio». Al llegar al despacho, Ulises consultó su reloj. «Son casi las 2 p.m. Debe tener hambre». Como respondiendo a sus palabras, el estómago de Marisol gruñó audiblemente. No había desayunado nada esa mañana por los nervios. «Le pediré a Roberto que la lleve a almorzar», ofreció Ulises. «Preferiría quedarme y seguir familiarizándome con los documentos», respondió ella. «Puedo pedir algo para comer aquí». Ulises la miró con aprobación. «Admiro su dedicación, pero insisto, vaya a comer algo decente». Tomó el teléfono. «Roberto, lleva a la señora Gutiérrez al Meridiano». Marisol abrió los ojos con alarma. Conocía ese restaurante por las revistas. Era uno de los más exclusivos y caros de la ciudad. «Señor Montero, no es necesario...» «Ulises», la corrigió él. «Y sí, es necesario. Necesito que mi asistente esté bien alimentada».
añadió con una sonrisa apenas perceptible. Es parte del paquete, no un favor personal. Marisol reconoció sus propias palabras de la noche anterior y no pudo evitar una pequeña sonrisa. El Meridiano era todo lo que había imaginado y más. Techos altos, candelabros de cristal, manteles de lino puro y camareros que se movían como si flotaran. Al entrar, Marisol sintió inmediatamente que no pertenecía allí, a pesar de su nuevo atuendo. La señora Gutiérrez, de parte del señor Montero, anunció Roberto Almetre, que inmediatamente cambió su expresión de desinterés por una de deferencia exagerada. Por supuesto, por aquí, por favor. La guió hasta una mesa en un rincón discreto pero privilegiado. El chef Javier preparará algo especial para usted, cortesía del señor Montero. Marisol apenas tuvo tiempo de asimilar lo que sucedía cuando una figura familiar emergió del fondo del restaurante. «Marisol, no puedo creerlo». Eduardo, su exmarido, se acercaba a su mesa. Vestía el uniforme de los camareros del Meridiano. El tiempo pareció detenerse. Hacía 8 meses que no lo veía, desde que los había abandonado a ella y a Mateo sin explicación, llevándose los pocos ahorros que tenían. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, claramente incómodo. Antes de que Marisol pudiera responder, el maître intervino. «¿Conoces a la invitada del señor Montero, Eduardo?». El rostro de su exmarido palideció visiblemente. «¿Del señor Montero? ¿Ulises Montero? Soy su nueva asistente ejecutiva», respondió Marisol, sorprendiéndose de la calma en su propia voz. Eduardo la miró como si de repente hubiera aparecido un tercer ojo en su frente. «¿Tú? ¿Asistente de Montero? Pero si ni siquiera terminaste la universidad». «Eduardo», interrumpió el maître con tono gélido. «Vuelve a la cocina. La señora Gutiérrez será atendida por Miguel». Cuando se alejó, el maître se disculpó profusamente. «Lamento el inconveniente, señora Gutiérrez. Eduardo es nuevo, aún está en período de prueba». «No se preocupe», respondió Marisol, aunque su corazón latía desbocado. «Es el padre de mi hijo». El hombre la miró con renovado interés, claramente recalculando quién era exactamente esta mujer y qué relación tenía con Ulises Montero. El almuerzo transcurrió como en un sueño. Platos exquisitos cuyo nombre Marisol ni siquiera podía pronunciar llegaron uno tras otro. Mientras comía, su mente daba vueltas al encuentro con Eduardo. Verlo de nuevo había removido emociones que creía enterradas. Dolor, traición, pero también un extraño alivio al comprobar que ya no sentía nada por él. Cuando estaba a punto de terminar el postre, su teléfono corporativo sonó. Era un mensaje de Ulises. «Necesito que regrese lo antes posible. Tenemos una situación». Al volver a la oficina, Marisol encontró el piso 40 en un estado de agitación controlada. Ejecutivos entraban y salían del despacho de Ulises. Algunos con expresiones preocupadas, otros claramente enfadados. «¿Qué sucede?», preguntó a Daniela, que pasaba apresuradamente. «Las acciones de Globatech están cayendo en picado», explicó rápidamente. «Tenemos una fuerte inversión en esa empresa». Marisol recordaba vagamente haber leído sobre Globatech en la carpeta informativa. Era una empresa tecnológica en la que Inversiones Globales tenía una participación del 28%. Cuando finalmente pudo entrar al despacho de Ulises, lo encontró solo, mirando fijamente varias pantallas que mostraban gráficos en rojo descendente. «¿Qué necesita que haga?», preguntó directamente. Ulises la miró, y por primera vez desde que lo conocía, vio preocupación genuina en sus ojos. «Estamos perdiendo millones por minuto», dijo. «Globatech está colapsando porque su nuevo software de seguridad tiene una falla catastrófica. Sus principales clientes están rescindiendo contratos. ¿No pueden arreglar el fallo? Su director técnico dice que tardarán semanas». Ulises golpeó el escritorio con frustración. «Para entonces, la empresa valdrá la mitad». Marisol procesó la información rápidamente. «Según lo que leí esta mañana, si Globatech pierde más del 35% de su valor, ustedes tendrían que vender para cubrir otros compromisos, ¿verdad?». Ulises la miró sorprendido. «Exactamente. Y eso significaría una pérdida de 50 millones». Sin pensarlo demasiado, Marisol se acercó a las pantallas. «¿Puedo ver el comunicado técnico sobre el fallo?». Ulises dudó un momento, pero luego giró una de las pantallas hacia ella. Marisol leyó rápidamente el informe, lleno de términos técnicos que apenas comprendía. Pero algo llamó su atención.
Esto me suena familiar, murmuró. Mi exmarido trabajaba como programador antes de dejarnos. Solía hablar de problemas similares. ¿Su exmarido es programador? La incredulidad en la voz de Ulises era evidente. Era bueno, antes de que la bebida lo arruinara todo, respondió ella con amargura. Lo que describe aquí, él solucionó algo parecido una vez. Decía que todos buscaban el error en el código principal, pero a veces está en una subrutina aparentemente insignificante. ¿Cree que podría ayudar? Marisol dudó. Lo que estaba a punto de decir podría costarle el empleo recién conseguido. Acabo de verlo, confesó. Trabaja como camarero en el Meridiano. Ulises la miró fijamente, procesando la información. Luego, para sorpresa de Marisol, tomó el teléfono. Roberto, ve al Meridiano ahora mismo. Pregunta por un camarero llamado Eduardo, exmarido de la señora Gutiérrez. Tráelo inmediatamente. Ofrécele lo que sea necesario. Colgó y se volvió hacia Marisol. Si su exmarido puede ayudarnos con esto, le daré el puesto que quiera en la empresa. No lo entiendo, dijo ella genuinamente confundida. ¿Por qué confía en mi instinto sobre esto? Apenas me conoce. Ulises se acercó, mirándola directamente a los ojos. Porque reconozco la inteligencia cuando la veo, Marisol. Y porque a veces las soluciones vienen de los lugares más inesperados. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era solo un jefe valorando a una empleada. Había un reconocimiento mutuo, una conexión que trascendía las jerarquías y los roles asignados. Hay algo que debo contarle, dijo Ulises con voz grave. Algo sobre su pasado, y el mío. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Era Carlos, con el rostro desencajado. Ulises, Globatech acaba de anunciar un ERE masivo. Las acciones están en caída libre. Y así, el momento de revelación quedó suspendido, aplazado por la crisis inmediata. Pero Marisol sabía, con una certeza inexplicable, que lo que Ulises estaba a punto de confesarle cambiaría su vida para siempre. A las 6:47 de la tarde, la sala de conferencias del piso 40 se había convertido en un centro de crisis. Ejecutivos con rostros tensos hablaban en voz baja, mientras las pantallas mostraban en tiempo real la caída de las acciones de Globatech. Marisol permanecía discreta en un rincón, observando cómo Ulises dirigía la respuesta a la crisis con la calma de un general experimentado. La puerta se abrió y Roberto entró acompañado de Eduardo. El exmarido de Marisol lucía visiblemente incómodo con su uniforme de camarero en medio de tanto traje caro. Señor Montero, aquí está el señor Eduardo Valdés, anunció Roberto. Todas las miradas se dirigieron al recién llegado. Marisol pudo sentir la confusión en el ambiente. ¿Qué hacía un simple camarero en una reunión de crisis de alto nivel? Ulises se acercó con paso decidido y extendió su mano. Señor Valdés, gracias por venir con tan poca antelación. Eduardo estrechó su mano, claramente intimidado. No es como si hubiera tenido elección, murmuró, lanzando una mirada acusadora a Roberto, quien se mantuvo impasible. Tengo entendido que antes de ser camarero usted era programador, continuó Ulises, directo al punto, y que tiene experiencia con problemas similares al que enfrenta Globatech ahora. Eduardo miró brevemente a Marisol, comprendiendo de dónde había salido esa información. Trabajé en desarrollo de software durante 8 años, confirmó con cautela. Pero eso fue antes de abandonar a su familia y desperdiciar su talento, completó Ulises con una dureza que sorprendió a todos los presentes. No me interesan sus circunstancias personales, señor Valdés. Me interesa su capacidad técnica. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Carlos, que había estado observando la escena con incredulidad, finalmente intervino. Ulises, no puedes estar hablando en serio. Estamos perdiendo millones y pretendes que un camarero nos salve. No es un camarero, Carlos. Es un programador con experiencia en debugging avanzado, respondió Ulises, sin apartar la mirada de Eduardo. Y en este momento, podría ser nuestra única esperanza. Se volvió hacia una de las pantallas y mostró el informe técnico. Globatech tiene un fallo crítico en su sistema de encriptación. Sus mejores ingenieros dicen que tardarán semanas en solucionarlo. Eduardo se acercó lentamente a la pantalla, olvidando por un momento su incomodidad. Sus ojos recorrieron el código con creciente interés. Este patrón de error, murmuró,
más para sí mismo que para los demás. Lo he visto antes. ¿Puedes solucionarlo?, preguntó Ulises directamente. Eduardo miró alternativamente a Ulises y a Marisol, evaluando la situación. Su exesposa pudo reconocer en sus ojos el brillo que aparecía cuando un desafío técnico capturaba su atención. Era lo único que siempre había admirado de él, su brillantez técnica, antes de que el alcohol la opacara. Necesitaría acceso a sus servidores y autorización para... Lo tendrá, interrumpió Ulises. Le daremos todo lo que necesite. Y si soluciona el problema, le ofrezco un contrato como consultor senior de seguridad informática. $200,000 anuales. La sala estalló en murmullos. Marisol contuvo el aliento. Era 10 veces lo que Eduardo ganaba como camarero, si es que llegaba a tanto. Eduardo pareció momentáneamente aturdido por la oferta. Luego, con una dignidad que Marisol no le había visto en años, asintió. Haré lo que pueda. Ulises se volvió hacia Daniela. Llévelo al centro de datos. Dele todo el acceso y soporte que necesite. Mientras Eduardo seguía a Daniela hacia la salida, se detuvo brevemente frente a Marisol. Gracias, dijo simplemente. Ella asintió, sin saber exactamente por qué le agradecía, si por esta oportunidad inesperada o por algo más profundo. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Ulises se acercó a Marisol. Eso fue inteligente de su parte, dijo en voz baja. Identificar a la persona adecuada para el problema. Fue casualidad, respondió ella honestamente. Si no hubiera visto a Eduardo en el restaurante... No existen las casualidades, Marisol, interrumpió Ulises. Solo oportunidades que reconocemos o ignoramos. Usted reconoció una. La miró con intensidad, como si estuviera tomando una decisión interna. Cuando esto termine, necesitamos hablar. Hay algo importante que debo decirle. Antes de que pudiera responder, Roberto apareció en la puerta. Señor, su hijo está aquí. Marisol se sobresaltó. En ninguna parte del extenso expediente que había leído esa mañana se mencionaba que Ulises Montero tuviera un hijo. Un joven de unos 20 años entró en la sala. Alto, con rasgos que recordaban vagamente a Ulises, pero con un aire de rebeldía en su postura y vestimenta casual. Lucas, saludó Ulises con formalidad. Papá, respondió el joven con igual rigidez. Vine por lo de la cena benéfica. Mamá insiste en que tenemos que aparecer como familia feliz. Hizo un gesto de comillas con los dedos, destilando sarcasmo. La tensión entre padre e hijo era palpable. Marisol intentó discretamente retirarse, pero Ulises la detuvo. Lucas, esta es Marisol Gutiérrez, mi nueva asistente ejecutiva. Marisol, mi hijo Lucas. El joven la evaluó brevemente. ¿Qué pasó con Verónica? Renunció, respondió Ulises secamente. Lucas esbozó una sonrisa irónica. ¿También se cansó de tus exigencias imposibles? Lucas, el tono de Ulises era una advertencia. Como sea, interrumpió el joven. Solo vine a confirmar que iré a la gala, como siempre. A las 8, ¿verdad? A las 7, corrigió Ulises. Y por favor, usa un traje apropiado esta vez. Lucas puso los ojos en blanco. Lo que tú digas, padre. Se volvió hacia Marisol con una sonrisa más genuina. Un placer conocerla, señora Gutiérrez. Le deseo suerte. La necesitará. Y con eso, salió de la sala dejando tras de sí un silencio incómodo. Disculpe a mi hijo, dijo finalmente Ulises. Está en esa etapa difícil. ¿La universidad?, aventuró Marisol. La tercera universidad, precisó Ulises con un suspiro. Ha sido expulsado de las 2 anteriores. Por primera vez, Marisol vio algo que nunca esperó encontrar en el poderoso Ulises Montero: impotencia. La misma que ella sentía a veces frente a los problemas de Mateo en la escuela. Los hijos son un desafío constante, comentó con suavidad. No importa cuánto dinero o poder tengamos. Ulises la miró como si acabara de decir algo profundamente revelador. Exactamente, murmuró. Todo mi imperio no sirve de nada cuando se trata de conectar con mi propio hijo. El momento de vulnerabilidad compartida fue interrumpido por el teléfono. Era Daniela. Ulises, tienes que venir al centro de datos. Este Eduardo es un genio. Cuando llegaron al centro de datos en el subterráneo del edificio, encontraron a Eduardo rodeado de técnicos que observaban con asombro lo que hacía en la pantalla.
Sus dedos volaban sobre el teclado mientras líneas de código aparecían y desaparecían a una velocidad vertiginosa. El problema no está en el algoritmo principal, explicaba Eduardo a un técnico que tomaba notas frenéticamente. Está en la interfaz entre el sistema de encriptación y la base de datos. Es una incompatibilidad sutil que solo se manifiesta bajo ciertas condiciones de carga. Ulises se acercó silenciosamente, observando la escena. Eduardo, completamente absorto en su trabajo, ni siquiera notó su presencia. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ulises finalmente. Eduardo se sobresaltó ligeramente. Con este equipo, puedo implementar una solución temporal en 2 horas. Una solución definitiva tomaría unos 3 días. ¿2 horas? Un técnico senior sacudió la cabeza con incredulidad. Llevamos semanas intentando identificar el problema. A veces se necesita una perspectiva externa, comentó Eduardo con una humildad que sorprendió a Marisol. ¿Dónde estaba el hombre arrogante que la había abandonado? Hágalo, ordenó Ulises. Luego se volvió hacia el jefe del departamento técnico. Quiero un comunicado de prensa listo en 1 hora. Anunciaremos que Globatech ha identificado el fallo y tendrá una solución implementada antes de la apertura de la bolsa mañana. ¿Y si no funciona?, preguntó el ejecutivo con nerviosismo. Ulises miró a Eduardo, quien sostuvo su mirada con una confianza tranquila. Funcionará, afirmó Ulises. Mientras salían del centro de datos, Marisol no pudo evitar mirar atrás. Su exmarido, el hombre que los había abandonado en su momento más vulnerable, ahora podría ser el salvador de la empresa que le había dado una segunda oportunidad. Las ironías del destino. Parece que su exmarido aún conserva su talento, comentó Ulises mientras subían en el ascensor. Siempre fue brillante, admitió Marisol. Ese nunca fue el problema. ¿Cuál fue entonces? La pregunta era directa, pero el tono genuinamente interesado. Marisol dudó. Hablar de su matrimonio fallido con su jefe no parecía apropiado, pero algo en la mirada de Ulises la invitaba a la sinceridad. Eduardo no soportó la presión, explicó finalmente. Cuando perdió su trabajo en la crisis del 2020, empezó a beber. El alcohol se llevó primero su confianza, luego su dignidad, y finalmente a nosotros. Ulises asintió, pensativo. A veces perdemos lo más valioso persiguiendo lo que creemos necesitar. El comentario pareció dirigido tanto a Eduardo como a sí mismo. Al llegar al piso 40, Roberto esperaba con expresión preocupada. Señora Gutiérrez, han llamado de la escuela de su hijo. Mateo se ha metido en problemas. El corazón de Marisol dio un vuelco. ¿Qué tipo de problemas? ¿Está bien? Aparentemente hubo una pelea con otro niño. Nada grave, pero la directora quiere verla inmediatamente. Marisol miró a Ulises con angustia. Apenas su primer día de trabajo en medio de una crisis, y ahora esto. Vaya, dijo él sin dudarlo. Roberto la llevará. Yo me quedaré supervisando la situación aquí. Pero la crisis, los informes que me pidió... Su hijo es la prioridad ahora, interrumpió Ulises con firmeza. Los informes pueden esperar. La sinceridad en sus palabras la dejó momentáneamente sin habla. En sus trabajos anteriores, cuando Mateo enfermaba o tenía algún problema, siempre había sido objeto de miradas desaprobadoras y comentarios sobre su falta de compromiso. Gracias, dijo simplemente, antes de seguir a Roberto hacia el ascensor. La escuela de Mateo estaba casi vacía cuando llegaron. Solo quedaban algunos maestros y el personal administrativo. La directora, una mujer de unos 50 años con expresión severa, los recibió en su oficina. Mateo estaba sentado en una silla, con la cabeza gacha y un rasguño visible en la mejilla. «Mateo», Marisol corrió a su lado. «¿Qué pasó, mi amor?». Antes de que el niño pudiera responder, la directora intervino. Su hijo golpeó a Joaquín Méndez durante el recreo. Le dio un puñetazo directo en la nariz. Marisol miró a Mateo con incredulidad. Su hijo siempre había sido tranquilo, casi tímido. ¿Por qué hiciste eso, Mateo? El niño mantuvo los ojos fijos en el suelo. Joaquín dijo cosas malas. ¿Qué cosas, mi amor? Dijo que mi papá nos dejó porque no valíamos nada, murmuró Mateo con voz temblorosa. Y luego vio mi tableta nueva y dijo que seguramente la habías robado porque nosotros somos pobres. Marisol sintió como si le hubieran dado un puñetazo a ella. La crueldad infantil era un reflejo de las conversaciones adultas, y evidentemente, su situación económica había sido tema de chismes entre padres, filtrados luego a sus hijos.
Entiendo que se sienta provocado, continuó la directora, pero la violencia nunca es la respuesta. Tendremos que suspenderlo por 3 días, según el reglamento. ¿Suspenderlo? Marisol se alarmó. Pero directora, él solo se estaba defendiendo. ¿Qué hay del otro niño? ¿También será suspendido por bullying? La directora se removió incómoda. El padre de Joaquín es miembro de la Junta de Padres y uno de nuestros principales donantes. Hemos hablado con él y acordamos que una disculpa de Mateo sería suficiente. La injusticia era tan flagrante que Marisol sintió que le faltaba el aire. ¿Me está diciendo que mi hijo debe disculparse cuando fue él quien sufrió acoso, solo porque el padre del otro niño tiene dinero? Señora Gutiérrez, le recuerdo que Mateo asiste a esta escuela con una beca parcial. Ciertos compromisos son esperados. Marisol estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió. Ulises Montero entró con paso decidido, dejando a la directora momentáneamente sin palabras. «Señor Montero», balbuceó finalmente. «Qué sorpresa tenerlo aquí». «Directora Sánchez», saludó Ulises. «Vine en cuanto me enteré del incidente. Marisol es una ejecutiva clave en mi empresa, y sus asuntos familiares son importantes para mí». La mención de ejecutiva clave hizo que la directora mirara a Marisol con nuevos ojos. «¿Trabaja para Inversiones Globales?», preguntó con evidente sorpresa. «Es mi asistente ejecutiva», confirmó Ulises. «Y entiendo que su hijo ha sido víctima de bullying en esta institución». «Bueno, ha habido un malentendido entre los niños», intentó suavizar la directora. «Cosas de chicos, ya sabe». «No me parece un malentendido», interrumpió Ulises con frialdad. «Me parece acoso, seguido de una respuesta natural de defensa, y ahora un intento de castigar a la víctima mientras se protege al agresor por razones económicas». La directora palideció. «Señor Montero, le aseguro que nuestra política de convivencia...» «Estoy familiarizado con sus políticas», cortó Ulises. «De hecho, la Fundación Montero ha financiado programas anti-bullying en varias escuelas. Tal vez deberíamos implementar uno aquí». La mención de posible financiación cambió completamente la actitud de la directora. Sería un honor, por supuesto. Y en cuanto al incidente de hoy, creo que podemos ser flexibles considerando las circunstancias. «Excelente», asintió Ulises. «Entonces entiendo que no habrá suspensión y que el otro niño recibirá la orientación adecuada sobre respeto y empatía». «Absolutamente», confirmó la directora, ahora todas sonrisas. «Y personalmente me aseguraré de que Mateo no enfrente ningún tipo de discriminación en el futuro». Marisol observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. En menos de 5 minutos, Ulises había logrado lo que ella jamás hubiera conseguido sola: justicia para su hijo. Mientras salían de la oficina, Mateo miró a Ulises con algo cercano a la adoración. «¿Usted es el jefe de mi mamá?», preguntó con la directa curiosidad infantil. Ulises se agachó para quedar a su altura. «Soy su compañero de trabajo», corrigió con suavidad. «Tu mamá es una mujer muy inteligente y valiente. Tienes suerte de tenerla». Mateo asintió solemnemente. «Lo sé, es la mejor mamá del mundo». Ulises extendió su mano hacia el niño. «Soy Ulises. Encantado de conocerte, Mateo». El niño estrechó su mano con formalidad cómica. «Gracias por ayudarme con la directora Sánchez. Da mucho miedo». «Los adultos también sienten miedo a veces», confesó Ulises con una sonrisa cómplice. «El secreto está en no dejar que ese miedo te impida hacer lo correcto». Marisol observaba el intercambio, conmovida por la naturalidad con que Ulises se comunicaba con su hijo. No parecía el mismo hombre intimidante que dirigía una empresa de 800 millones. De camino al auto, Mateo caminaba adelante con Roberto, quien aparentemente le estaba contando alguna historia divertida. «No tenía por qué venir», dijo Marisol en voz baja a Ulises. «Ya había hecho suficiente permitiéndome salir en medio de la crisis». «Quería venir», respondió él simplemente. «Sé lo que es enfrentarse solo a la injusticia del sistema. Nadie debería pasar por eso». La sinceridad en su voz tocó algo profundo en Marisol. Por primera vez, vio más allá del poderoso empresario. Vio al niño que una vez fue, al hijo de una madre soltera que luchaba contra un mundo diseñado para favorecer a quienes ya tenían ventajas. «Gracias», dijo, poniendo brevemente su mano sobre la de él. «No solo por ayudarnos, sino por entender». Sus miradas se encontraron, y por un instante, todas las barreras parecieron desvanecerse.
No eran jefe y empleada, rico y pobre, poderoso y vulnerable. Eran simplemente dos personas que, a pesar de sus diferentes caminos, compartían experiencias fundamentalmente humanas. «Aún tenemos esa conversación pendiente», recordó Ulises mientras subían al auto. «Estoy lista para escuchar», respondió Marisol, sintiendo que, fuera lo que fuese lo que Ulises tenía que revelarle, ya nada sería igual entre ellos después de este día. La noche había caído sobre la ciudad cuando la camioneta se detuvo frente al edificio de inversiones globales. El reloj digital del tablero marcaba las 8:23 p.m. Marisol observó las luces del imponente rascacielos, recordando que apenas esa mañana había entrado allí por primera vez, temblando de nervios. Parecía que habían pasado semanas, no horas. «Roberto los llevará a casa después», dijo Ulises mientras bajaban del vehículo. «Pero antes, necesitamos tener esa conversación». Mateo, agotado por las emociones del día, se había quedado dormido en el trayecto. Con delicadeza, Ulises lo tomó en brazos antes de que Marisol pudiera hacerlo. «Yo lo llevo», dijo simplemente. En el ascensor privado, Marisol notó cómo su hijo se acurrucaba instintivamente contra el pecho de Ulises. Había algo conmovedor en ver a este poderoso empresario sosteniendo a un niño dormido con tanta naturalidad. En lugar de dirigirse a la oficina, Ulises los condujo hasta una puerta al final del pasillo que Marisol no había notado antes. Usó su huella dactilar para abrirla, revelando un apartamento elegante pero acogedor. «A veces trabajo hasta muy tarde y me quedo aquí», explicó ante la mirada sorprendida de Marisol. «Puede acostar a Mateo en la habitación de invitados». Con cuidado, Ulises depositó al niño en una amplia cama. Marisol le quitó los zapatos y lo cubrió con una manta. Mateo apenas se movió, sumido en el sueño profundo de los niños. Al salir de la habitación, encontró a Ulises en la sala, sirviendo 2 tazas de café en una pequeña mesa junto a un ventanal. Desde allí, la vista nocturna de la ciudad era impresionante. Un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. «Es hermoso», comentó Marisol acercándose. «Y solitario», añadió Ulises en voz baja, ofreciéndole una taza. «Muchas noches me he quedado aquí, mirando todas esas luces, preguntándome cuántas historias hay detrás de cada una». Marisol tomó asiento frente a él, consciente de que estaban a punto de entrar en un terreno más personal. «Dijiste que querías hablarme de algo». Ulises asintió, mirando fijamente su café como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, se levantó y se dirigió a un pequeño escritorio. De uno de los cajones sacó un sobre amarillento. «¿Has oído hablar alguna vez del Proyecto Esperanza?», preguntó volviendo a sentarse. Marisol negó con la cabeza. «Fue una iniciativa comunitaria en Los Olivos, hace unos 28 años», continuó Ulises. «Un centro para madres solteras y sus hijos, fundado por una maestra jubilada llamada Elena Gutiérrez». El nombre hizo que Marisol se tensara visiblemente. «Elena Gutiérrez era mi madre», dijo con voz apenas audible. «Lo sé», respondió Ulises con suavidad. Un silencio denso cayó entre ellos. Marisol sentía que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo estuve ahí», dijo Ulises, abriendo el sobre. «Mi madre, Isabel Montero, nos llevó a ese centro cuando yo tenía 10 años. Acabábamos de perder nuestra casa y no teníamos a dónde ir». Extrajo del sobre una fotografía desgastada y se la tendió a Marisol. La imagen mostraba a un grupo de mujeres y niños frente a un edificio modesto. En el centro, una mujer de unos 50 años sonreía con calidez a la cámara. Marisol reconoció inmediatamente a su madre, más joven de lo que la recordaba en sus últimos años, pero con la misma mirada bondadosa. «Mi madre está aquí», señaló Ulises a una mujer delgada que sostenía a un niño flaco de mirada seria. «Y ese soy yo». Marisol estudió la fotografía con incredulidad. El niño de la imagen no se parecía en nada al imponente hombre que tenía delante. Parecía asustado, desnutrido, pero había algo en sus ojos, una determinación que reconoció. No lo entiendo», balbuceó. «Mi madre nunca mencionó a un niño llamado Ulises», completó él con una sonrisa triste. «No me sorprende. En aquel entonces me llamaba Julio Mendoza». El apellido resonó en la memoria de Marisol como un eco lejano. Había escuchado a su madre mencionar ese nombre algunas veces, siempre con una mezcla de orgullo y tristeza.
Mi madre hablaba de un niño que había ayudado y que había logrado salir adelante, recordó lentamente. Decía que era su mayor orgullo, su ejemplo de lo que el centro buscaba lograr. Tu madre nos salvó la vida, dijo Ulises con emoción contenida en su voz. Nos dio refugio, comida, pero sobre todo, nos dio dignidad. Fue la primera persona que creyó en mí, que vio más allá de nuestras circunstancias. Sacó otra fotografía del sobre. Esta mostraba a Elena Gutiérrez, junto a un adolescente que sostenía un diploma. Mi graduación de la preparatoria, explicó. Tu madre consiguió una beca completa para mí. Dijo que mi inteligencia era un don que no podía desperdiciarse. Marisol tomó la fotografía con manos temblorosas. Ahora podía ver más claramente la transformación. El niño asustado se había convertido en un joven serio pero confiado. Y junto a él, su madre sonreía con el orgullo de quien ve cumplirse su propósito. ¿Por qué cambiaste tu nombre?, preguntó Marisol, intentando procesar toda esta información. Ulises suspiró. Cuando comencé en el mundo financiero, descubrí rápidamente que los prejuicios eran reales. Un Julio Mendoza, de Los Olivos, no inspiraba confianza a los inversionistas. Así que adopté el nombre de mi abuelo materno y el apellido de soltera de mi madre. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Marisol. Pero nunca olvidé de dónde venía. Y cuando vi tu apellido en tu identificación ayer en el supermercado, cuando te escuché hablar de tu madre, supe que tenías que ser la hija de Elena. Por eso me ofreciste el trabajo, comprendió Marisol, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Al principio sí, admitió Ulises. Sentía que era una forma de devolver algo a la mujer que me dio una oportunidad. Pero hoy, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Hoy he visto que tienes la misma fortaleza e inteligencia que ella. No te contraté por gratitud, sino porque realmente vales lo que estoy pagando. Marisol se levantó, necesitando espacio para procesar todo. Caminó hasta el ventanal, observando la ciudad nocturna mientras las piezas encajaban en su mente. Mi madre murió hace 5 años, dijo finalmente. Cáncer. Luchó hasta el final, pero... ¿Lo sé?, interrumpió Ulises con suavidad. Estuve en su funeral. Marisol se giró sorprendida. ¿Estuviste allí? No te vi. Me mantuve al fondo, explicó. No quería llamar la atención. Para entonces ya era una figura pública y no quería que mi presencia distrajera del homenaje a tu madre. Se acercó a ella, uniéndose en la contemplación de la ciudad. Ese día juré que encontraría la forma de honrar su memoria. Establecí una fundación anónima que ha mantenido vivo el proyecto Esperanza todos estos años. ¿Tú eres el donante anónimo? La incredulidad en la voz de Marisol era evidente. El centro sigue funcionando gracias a esas donaciones. Cientos de mujeres y niños han encontrado ayuda allí. Ulises asintió. Es lo mínimo que podía hacer. Tu madre no solo nos dio un techo y comida, nos enseñó que nuestras circunstancias no definen nuestro valor. Esa lección vale más que todo el dinero que he ganado. El teléfono de Ulises vibró. Lo miró brevemente. Es Daniela. Eduardo lo ha logrado. Ha implementado una solución temporal que está funcionando perfectamente. Globatech ha emitido un comunicado y las acciones se han estabilizado. Me alegro por Eduardo, dijo Marisol sinceramente. Siempre tuvo ese potencial. Le ofreceré el puesto de consultor como prometí, confirmó Ulises. Todos merecemos una segunda oportunidad. Se miraron, conscientes de cuán profundamente habían cambiado sus vidas en apenas 24 horas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Marisol. Eso depende en parte de ti, respondió Ulises. El puesto de asistente ejecutiva es tuyo si lo quieres. Pero tengo otra propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? El proyecto Esperanza necesita una directora, dijo Ulises. Alguien que entienda su misión, que haya vivido sus desafíos, que tenga la visión para llevarlo al siguiente nivel. He estado buscando a la persona adecuada durante años. Marisol lo miró fijamente, comprendiendo lo que estaba sugiriendo. ¿Yo? Pero no tengo experiencia dirigiendo una organización así. Tienes algo más importante, la sabiduría que viene de la experiencia vivida, respondió Ulises. Además, después de verte hoy navegando una crisis corporativa y defendiendo a tu hijo, estoy convencido de que puedes manejar cualquier desafío. Pero apenas me conoces, protestó Marisol. Conozco lo suficiente, insistió Ulises. Tienes la misma luz que vi en tu madre.
esa capacidad de ver el potencial en las personas cuando ni ellas mismas pueden verlo. Marisol se sentó nuevamente, abrumada por la propuesta. ¿Cuánto pagaría este puesto? La pregunta práctica hizo sonreír a Ulises. El doble de lo que te ofrecí como asistente. Y vendrá con un apartamento en el complejo residencial anexo al centro. ¿Un apartamento? Marisol pensó en su deteriorado edificio, en las escaleras malolientes, en las goteras del techo. Mateo podría ir a una escuela cercana. La fundación tiene un acuerdo con el Colegio San Martín, explicó Ulises. Es privado, pero con excelentes programas de becas. Mateo podría asistir sin costo alguno. Era como un sueño, demasiado bueno para ser verdad. Marisol sintió una súbita desconfianza, un reflejo condicionado por años de lucha. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó directamente. La verdad, Ulises. Él la miró a los ojos, sin vacilación. Porque la deuda que tengo con Elena Gutiérrez, nunca podré pagarla completamente. Porque veo en ti el mismo espíritu que me salvó cuando era niño. Y porque... Hizo una pausa, como si considerara sus próximas palabras. Porque he construido un imperio, pero está vacío si no sirve para algo más que acumular dinero. Su sinceridad era palpable, y Marisol sintió que la última barrera de desconfianza se desmoronaba. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Hablar con Mateo. Por supuesto, asintió Ulises. Tómate el tiempo que necesites. 3 meses después, Marisol se encontraba en la entrada del renovado Centro Comunitario Elena Gutiérrez, anteriormente conocido como Proyecto Esperanza. El edificio, completamente remodelado, resplandecía bajo el sol de la mañana. Una placa de bronce junto a la puerta mostraba el retrato de su madre, junto con una frase que ella solía repetir: la verdadera riqueza está en la dignidad que nadie puede quitarte. Mateo, vestido con su nuevo uniforme escolar, se despidió con un beso antes de correr hacia la entrada del Colegio San Martín, a solo una cuadra de distancia. «Adiós, mamá. Adiós, Ulises», gritó, saludando también al hombre que se acercaba por la acera. «Ese niño tiene más energía cada día», comentó Ulises con una sonrisa, uniéndose a Marisol. «¿Lista para el gran día?», Marisol asintió, mirando la fila de mujeres que ya esperaban en la entrada. Era el primer día de funcionamiento del centro ampliado, que ahora ofrecería no solo refugio, sino también capacitación laboral, guardería y asistencia legal. «Nunca estaré completamente lista», admitió. «Pero mi madre tampoco lo estaba cuando comenzó esto con 2 habitaciones y un sueño. Y mira lo que logró», señaló Ulises, contemplando el edificio con orgullo. «Salvó a cientos de familias, incluyendo la mía. Y ahora tú estás salvando a cientos más», añadió Marisol, tomando su mano brevemente. En los últimos meses, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado. Una amistad profunda basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. No era romance, al menos no todavía, pero era una conexión que ambos valoraban más que cualquier etiqueta. «¿Has visto a Eduardo?», preguntó Ulises mientras caminaban hacia la entrada. «Vino ayer a ver a Mateo», respondió Marisol. «Está irreconocible. 3 meses sobrio, un trabajo que ama, y finalmente está siendo el padre que Mateo merece. La gente puede cambiar cuando se les da la oportunidad adecuada», reflexionó Ulises. «Y cuando están listos para aceptarla», añadió Marisol, pensando en su propio camino. Al entrar al centro, fueron recibidos por Daniela, quien había dejado Inversiones Globales para unirse al proyecto como directora de capacitación. «Ya llegaron 5 familias», informó con entusiasmo. «Y hay una lista de espera para los talleres de emprendimiento». «Excelente», asintió Marisol. «Asegúrate de que todas reciban el paquete de bienvenida y la evaluación inicial». Mientras Daniela se alejaba para cumplir con sus tareas, Ulises observaba a Marisol con admiración. «Naciste para esto», comentó. «En 3 meses has transformado un refugio en un centro de oportunidades». «Tuve una buena maestra», respondió ella, pensando en su madre. El sonido de un autobús deteniéndose frente al edificio captó su atención. Era uno de los 3 vehículos donados por Inversiones Globales para transportar a las mujeres desde los barrios más alejados. «Ahí viene el grupo de Las Palmas», dijo Marisol, dirigiéndose hacia la puerta. «La trabajadora social dice que hay una mujer en situación especialmente vulnerable. Perdió su casa en un incendio hace 2 semanas.
Ulises la siguió hasta la entrada, donde ya bajaban del autobús varias mujeres con niños pequeños. La última en descender fue una mujer joven que cargaba a un bebé, con una niña de unos 4 años aferrada a su falda. Su expresión era una que ambos reconocían demasiado bien. La mirada de alguien que ha perdido casi todo, excepto la determinación de seguir adelante por sus hijos. Marisol se acercó y extendió su mano. «Bienvenida al centro, Elena Gutiérrez. Soy Marisol». La mujer tomó su mano con timidez. «Gracias por recibirnos. No sabíamos a dónde ir. Ahora están en casa», respondió Marisol con la misma calidez que había caracterizado a su madre. «Y lo primero que debes saber es que esto no es caridad. Es una oportunidad, y confiamos en que la aprovechará». La mujer asintió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. Mientras Marisol guiaba a la nueva familia hacia el interior, Ulises permaneció un momento en la entrada, observando la escena. En su mente resonaban las palabras que Elena Gutiérrez le había dicho casi 3 décadas atrás, cuando él era solo un niño asustado. «Algún día, Julio, cuando hayas encontrado tu camino, recuerda mirar atrás y tender una mano a quienes aún luchan por encontrar el suyo. Ahí es donde encontrarás el verdadero significado de tu éxito». Sonrió, sabiendo que finalmente había comprendido plenamente esas palabras. Su imperio financiero le había dado poder, pero este proyecto le daba propósito. Y Marisol, con su fortaleza serena y su compasión inquebrantable, le había recordado que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. Con ese pensamiento, entró al centro, listo para seguir construyendo no solo edificios o empresas, sino un legado que honrara a la mujer que había salvado su vida y a la hija que ahora estaba salvando muchas más. Y así, lo que había comenzado como un momento de humillación en un supermercado se había convertido en el catalizador de una transformación que seguiría extendiéndose, tocando vida tras vida, generación tras generación. Porque a veces, los encuentros más inesperados son precisamente los que cambian el rumbo de la historia. Fin.